Buenas tardes para la gente que esté en Latinoamérica, buenas noches aquí en España. En primer lugar, comentaros que este webinar tiene como origen un grupo de voluntarios de PMI. Es un grupo de voluntarios que en principio surgió en España y que luego se ha convertido en un proyecto internacional de PMI, donde, como veremos más adelante, interviene gente de todas partes de América Latina y, de hecho, se ha generado un comité de América Latina. El origen de este proyecto es la nueva norma ISO 21500, cuyo nombre es Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos, y que fue publicada en septiembre de este año, ¿no? Esta ponencia se realizó previamente también en otros congresos. Esta en concreto es del Congreso de Puerto Rico, se ha realizado también en el de Bolivia y en el de Madrid, ¿no? Un poco, digamos, como veremos más adelante, forma parte, digamos, del plan de difusión que estamos haciendo del proyecto, ¿no? La ponencia tiene dos partes bien diferenciadas. La primera es la publicación de la nueva norma ISO 21500, cuyo nombre es Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos. Ese ha sido, digamos, el nombre que se le ha dado, la traducción que se le ha dado a Project Management en castellano, y su impacto sobre la profesión de dirección de proyectos. El segundo bloque es PMI como actor clave en la elaboración, difusión e implementación de la norma. Bueno, dentro del primer bloque, el primer punto que creo es bastante interesante conocer cómo se genera una norma de estas características es cómo se ha elaborado la norma. Para ello, durante 5 años se ha reunido un comité de proyecto que se ha denominado Technical Committee 236, que está formado por 37 países en calidad de participantes y 15 países en calidad de observadores. Dentro de Latinoamérica, pues hay países como Argentina que sí que han participado, también ha participado España, y a lo mejor hay otros países, por ejemplo Uruguay, que ha participado en calidad de observador, ¿no? Eh, Como veis, se ha tardado más de 5 años o 5 años en elaborar esta norma, y bueno, pues eso, digamos que es un proceso bastante largo en el que han intervenido expertos de todas partes del mundo, ¿no? Lo veremos más adelante. ¿Cuál ha sido un poco la forma de trabajar? Bueno, la forma de trabajar es que estos expertos de cada uno de los países han aportado sus estándares, sus metodologías y su marco de trabajo. Las más significativas que se han aportado son, por parte de Inglaterra, por ejemplo, el British Standard de gestión de proyectos; por parte de Alemania, la norma DIN; y por parte de Estados Unidos, la norma ANSI, ¿no? Que no es otra que el PMBOK, ¿no? Y en particular, como veremos más adelante, el capítulo 3 del PMBOK. En septiembre de 2012, como he dicho anteriormente, se ha publicado la norma. En primer lugar, se publicó en inglés y en francés. Y en este caso, y no siempre es así, se creó lo que se ha denominado el Spanish Translation Task Force, que ha tenido como objetivo traducir esta norma ISO al castellano, ¿no? Para ello han intervenido las diferentes entidades normalizadoras de los distintos países, y en particular esto ha sido un poco liderado por Argentina, ¿no? Y a través del Irán, ¿no? En Argentina, por ejemplo, la entidad normalizadora es el Irán; en España es AENOR; y en Estados Unidos, por ejemplo, es ANSI, ¿no? Este equipo de trabajo, bueno, tenía una fecha objetivo de publicar la norma en castellano en diciembre, pero bueno, creo que al final se retrasará, según hablé la última vez con AENOR, en enero del 2013 posiblemente. Este trabajo, digamos que tiene una parte, tiene partes, digamos, que son más de concepto, ¿no? Es decir, por ejemplo, hemos visto la traducción anterior de Project Management a Dirección y Gestión de Proyectos; y luego tiene otras que son, digamos, más lingüísticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo he participado en este proceso a través de AENOR, soy miembro del comité de AENOR, y, por ejemplo, pues se discutía la palabra coste, ¿no? Que en Latinoamérica es más habitual costo, ¿no? De hecho, por ejemplo, el PMBOK lo traduce como costo, ¿no? Bueno, pues hay discusiones de ese, digamos, de ese calibre, ¿no? De ese contexto, que son más semánticas, y hay discusiones más, digamos, de concepto, ¿no? Hay todo tipo de discusiones. Por eso también el proceso, a su vez, también ha tardado bastante
digamos, en terminarse, ¿no? Porque todas las partes intervienen, hacen comentarios y, pues bueno, hasta que se da un consenso, pues todo esto necesita un periodo, ¿no? Pero esto no acaba aquí, es decir, digamos que este comité que hemos visto anteriormente, el Technical Committee 236, ha elaborado su entregable, que era la ISO 21500, la ISO 21500 son como 45 hojas aproximadamente, que bueno, hay gente que dice que bueno, que cómo han tardado 5 años en hacer 45 hojas, ¿no? Bueno, pues básicamente el proceso ha sido de descarte, es decir, todo el mundo aportó metodologías, frameworks, es decir, todo el mundo aportó su sabiduría y solo ha quedado aquello que digamos que todo el mundo tenía consenso, ¿no? Es decir, por eso tiene ese volumen, digamos, tan sintetizado de información que, bajo mi punto de vista, creo que eso es a día de hoy es una ventaja, es un valor diferencial que tiene la ISO, pero que bueno, que al final, bueno, puede surgir esa discusión, ¿no? Que porque después de 5 años tarda en hacer 45 hojas, ¿no? Digo que esto no termina aquí, es decir, por ejemplo, el caso de la ISO 21500 pasa a lo que se llama el Technical Committee 258, en el que yo también formo parte a través de AENOR. Este comité lo que va a hacer es, por ejemplo, en el 2014 va a iniciar lo que es la revisión de la ISO 21500, porque la ISO 21500 se revisa cada 5 años, es decir, se ha aportado 2012 o 5 años 2017. Bueno, pues la revisión no empezará hasta el 2014. Pero este comité tiene un alcance mucho más importante, mucho más positivo para todo lo que es la gestión de proyectos, que va a realizar entregables en todo lo que es gestión de programas, gestión de portfolios e incluso, digamos, tiene otra serie de estándares, por ejemplo, estándares de valor ganado, de gestión de riesgos en proyectos, ¿no? En definitiva, digamos, tiene un business plan, tiene un plan de negocio donde se irá delimitando qué es lo que se va a trabajar en los próximos años. Pero creo que son muy buenas noticias para lo que es para la gente que trabajamos en gestión de proyectos, por lo que veremos más adelante, por el valor que tiene las normas ISO, ¿no? Por último, cada país debe decidir si adopta este estándar como norma local y para ello tiene que hacerlo a través de su entidad de normalización. Como he dicho anteriormente, en el caso de España, esta es AENOR y AENOR lo ha decidido. En el caso de AENOR, por participar en el Spanish Translation Task Force, de alguna manera, cuando se traduzca la ISO 21500 al castellano, la va a adoptar, digamos, idéntica, es decir, no va a aportar nada diferente, ¿no? En el resto de países, bueno, pues sería algo muy positivo que se trabajase en esa dirección. De hecho, también lo veremos más adelante, uno de los objetivos del Comité de América Latina que hemos creado alrededor de este proyecto es impulsar esto, es decir, que aquellas personas que forman parte del comité en sus países, a través de PMI, se pongan en contacto con la entidad normalizadora y de alguna manera comenten esto. ¿Por qué? Porque, bueno, al final todos estamos de acuerdo en que el impacto, ¿no? El impacto de esta norma será mayor si, bueno, está bien que sea una norma ISO, pero si además se genera una norma local, pues es posible que tenga, digamos, un impacto mayor, ¿no? O sea que eso es interesante, ¿no? ¿A quién va dirigida esta norma? Bueno, bajo mi punto de vista, este es uno de los valores más diferenciales que tiene la ISO, como veremos ahora, y, digamos, si nos remontamos a lo que es los estándares tradicionales de gestión de proyectos, por ejemplo, lógicamente el PMBOK de PMI, pues básicamente se dirige hacia los directores de proyecto y también, digamos, en un segundo término a los equipos de proyecto, lo que llama el Project Management Team, y jefes funcionales, ¿no? ¿Qué es lo que aporta la ISO 21500 diferencialmente a esto, ¿no? Aporta un enfoque, digamos, más amplio, ¿no? Un público objetivo, además eso está explicado literalmente en lo que es la norma, añade como público objetivo a los directivos y sponsors de los proyectos. Es decir, creemos que es fundamental que los directivos de las empresas, los gerentes, los sponsors, tengan un conocimiento de lo que es la gestión de proyectos al nivel que le aporta la ISO, es decir, la ISO 21500, como he dicho anteriormente, por su capacidad de síntesis, se queda en un high level, ¿no? De lo que es el project management y ese entendimiento de lo que es la gestión de proyectos, de los procesos, permitirá que los directivos y sponsors, digamos, tengan un mayor entendimiento del trabajo de los project managers y todo eso vaya, digamos, en el beneficio de la madurez de la empresa, ¿no? Es decir, una empresa llena, por ejemplo, de PMPs o de gente certificada PRINCE no implica que sea madura. Es decir, la madurez es un concepto global que tiene que llegar a todos los puntos de la organización. Bueno, pues creemos que la ISO 21500 va a generar ese efecto, ¿no? Por lo cual, digamos, tiene ese valor diferencial, ¿no?
¿Qué impacto tiene la norma? Bueno, pues nosotros dentro de nuestro grupo hemos un poco visto este asunto y lo hemos dado nuestra interpretación del impacto que creemos que tiene esta norma y del futuro que puede suponer para la profesión de dirección de proyectos, ¿no? La evolución, como se ve en la flecha abajo, ¿no? Si nos remontamos al origen, en el 2003 existió un precedente, que es la ISO 10006, no sé si muchos otros la conocéis, se denomina Sistemas de Gestión de la Calidad, directrices para la gestión de la calidad en proyectos, pero no tuvo demasiado éxito. Básicamente, esta norma lo que ayudaba era a gestionar la calidad dentro de los proyectos, ¿no? Pero, digamos que no estaba, digamos, integrada con lo que sería lo que era la gestión de proyectos ya en los diferentes estándares, que es un poco el tema de los procesos, de los grupos de procesos, las knowledge areas, ¿no? Ese concepto no lo implementó, con lo cual, digamos, no tuvo demasiado éxito dentro de lo que es la profesión, ¿no? Ahora ya en el 2012 se publica la norma ISO, que tiene un valor diferencial, como he dicho anteriormente, que es el valor de marca. La marca ISO tiene un valor diferencial. Es decir, por ejemplo, el PMBOK es una norma ANSI, que es una norma americana, lógicamente tiene su valor. De hecho, por ejemplo, la gente que trabaja en ingeniería, las normas americanas tipo ASME, API, por ejemplo, pues se utilizan ampliamente a nivel mundial, a nivel de ingeniería, pero digamos que no tienen el mismo valor que una norma ISO que es universal. Es decir, cualquier parte del mundo, la norma ISO es ampliamente aceptada, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, por ejemplo, que yo he visto en las redes sociales que hay gente muy entusiasmada con esta norma, bueno, pues lógicamente, pues igual el PMBOK no ha tenido esa penetración, ¿no? O sea, que eso es un valor diferencial que tiene la norma ISO y que creemos que hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Qué impacto tiene esta norma ISO? Bueno, lo primero es que sirve de alguna manera como un paraguas que engloba las diferentes metodologías y marcos de trabajo que existían en la actualidad. De hecho, bueno, siempre ha habido incluso comparaciones, ¿no? Por ejemplo, entre Prince y PMBOK, ¿no? Bueno, pues esto, digamos, engloba todo eso, ¿no? Abraza todo ese conocimiento y lo convierte en un único entregable que aporta un lenguaje universal. ¿Por qué es tan importante un lenguaje universal? Bueno, yo creo que no hace falta decirlo. Por ejemplo, en el caso de España, ahora mismo, por la situación de la crisis, tenemos mucho la internacionalización de nuestras compañías, lo que implica, digamos, llegar a todas las partes del mundo y está claro que si hay un único lenguaje, pues esto es más fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de mi compañía, que tuve que hacer labores, digamos, de oficina de proyectos en la India, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, ya con el PMBOK, ya con PMI tenía ese valor, ¿no? Ya era capaz de llegar, por ejemplo, a un proyecto en la India y si el director de proyecto era PMP, pues yo de alguna manera no perdía tiempo en intentar entenderle, ¿no? Hablábamos el mismo lenguaje. Bueno, pues ese valor diferencial que ya tenía, como he dicho anteriormente, el PMBOK, lo trae también del brazo la ISO 21500. De hecho, veremos que el tema del glosario, que es, de alguna manera es ese lenguaje, pues viene del tiempo, ¿no? El segundo impacto está relacionado con lo que he dicho anteriormente, que es, dado que la norma ISO 21500 se queda a un nivel tan alto, ¿no? Un nivel tan genérico, bueno, pues no se interprete mal, pero eso de alguna manera facilita que llegue a, como he dicho anteriormente, a la gerencia de las empresas. Es decir, no es que un gerente de una empresa no sea capaz de interpretar el PMBOK, sino que por una cuestión, digamos, de funcionalidad en su trabajo, bueno, pues que en la ISO le puede facilitar porque las ideas están más sintetizadas, ¿no? Más a un nivel, digamos, de gerencia, ¿no? El tercer impacto es que, bueno, la ISO tiene un valor universal, es decir, llega a cualquier organización que trabaja por proyectos, con independencia de su sector y tamaño, y eso favorece de alguna manera el beneficio de la sociedad. Por ejemplo, permite que llegue, por ejemplo, a las ONGs, en España, por ejemplo, también que llega a lo que son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es decir, tiene ese valor de que todo aquello que se realice, o toda empresa que trabaje por proyectos o que dentro de su negocio tenga la gestión por proyectos, se pueda beneficiar de esta norma ISO, de manera que sus proyectos sean más eficientes y eso de alguna manera mejora cómo se hacen los negocios, ¿no? Yo creo que eso es beneficioso para todos, ¿no?
Bueno, ¿cuál es el futuro? Bueno, no sé si habéis participado o no en las redes sociales, en las escuelas de negocio, bueno, digamos hay muchas expectativas alrededor de esta norma, pero bueno, el primer, digamos, mensaje es que la norma no es certificable, ¿no? De hecho, en el borrador inicial que había de la norma, había una frase, digamos, que lo decía explícitamente, que no era certificable, pero debido a una directriz que ha sacado ISO a nivel, digamos, general, no solamente esta norma, ISO ya no va a poner en sus normas si esa norma es o no es certificable, sino que lo deja, digamos, abierto, ¿no? Eso yo creo que es positivo porque de alguna manera será el mercado quien regule eso, es decir, será el mercado quien decida si realmente esa norma debe ser o no debe ser certificable, ¿no? A día de hoy, digamos, la propia norma, tal como está estructurada, no es certificable. ¿Por qué? Pues porque no tiene requerimientos, ¿no? Es decir, la norma tiene que tener requerimientos para que se pueda certificar, ¿no? De hecho, esta falta de requerimientos, este gap, es lo que veremos que luego en nuestro proyecto, de alguna manera, estamos trabajando en ello. Es decir, estamos anticipando si dentro de 5 años, que será cuando salga la nueva norma, es certificable. Bueno, pues nosotros estamos haciendo un forecast, ¿no?, de lo que creemos que debe tener una organización, ¿no?, para que sea certificable, ¿no? Entonces, ¿qué queda por resolver hasta entonces? Si quedan 5 años y hay que trabajar en ello, ¿no? Es decir, no simplemente es que sea o no sea certificable, sino que hay que profundizar en lo que se ha hecho para que eso se realice, digamos, de una manera satisfactoria, ¿no? En primer lugar, una discusión que también ha surgido, ¿para qué es esta norma? Bueno, queda descartado que esta norma sea, digamos, para personas, es decir, para eso ya existen certificaciones como el PMP o el PRINCE o otra serie o IPMA, por ejemplo, ¿no? Eso queda descartado, y la siguiente duda es si, digamos, está dirigida a empresas o a proyectos, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, bueno, en principio, el concepto de empresas es el más lógico en torno a una norma ISO. El concepto de proyectos, ¿cómo sería? Bueno, pues si yo tengo un proyecto, yo podría incluir lo que sería una auditoría de gestión de proyectos, de manera que una serie entregable, por ejemplo, el Project Charter o Project Management Plan, de alguna manera se vayan auditando, ¿no? Y garanticen que ese proyecto se está realizando en base a las buenas prácticas que promueve la ISO 21500. Lógicamente, tendría sentido que fuese por personas de alguna manera con cualificación adecuada, ¿no? Sea PNPs o lo que sea, ¿no? Esas, digamos, son las dos vertientes, ¿no? Pero nosotros, tal y como lo vemos, creemos que debería ir orientado a empresas que dentro de las empresas categorizasen qué tipos de proyectos hay, ya sea, por ejemplo, por tamaño digamos, de precio-venta del proyecto, ¿no?, el tema costo, ya sea por la criticidad, ¿no?, ya sea porque sean proyectos innovadores o no lo sean, es decir, una serie de, digamos, de condicionantes. Y como veremos más adelante, lo que es la norma ISO, lo que te muestra es digamos, un set de procesos, te muestra un número de procesos de los cuales, digamos, tú puedes elegir lo que consideres en tu proyecto, ¿no? Bueno, eso bajo nuestro punto de vista está demasiado abierto. Creemos que eso hay que acotarlo, y ahí es donde entraría el concepto de empresa y proyecto, ¿no? Yo tengo mi empresa, defino las categorías de proyectos, y para cada categoría de proyectos defino cuál es el set de procesos que deben tener como mínimo, ¿no? Luego, lógicamente, siempre se puede ir a máximos, ¿no? Pero bueno, en principio, decir, eso tampoco lo marca la norma ISO. Creo que también es un punto que hay que trabajar, que es: yo dirijo un proyecto, ¿qué mínimo número de procesos o qué procesos debo realizar, ¿no? Es decir, llevado al absurdo, podría realizar uno, ¿no?, o dos, ¿no? Está claro que eso no tiene ninguna lógica, ¿no? El otro punto es cómo se integra con otras normas que están en las empresas, fundamentalmente con la ISO 9001, ¿no? Este problema en concreto, yo personalmente lo conozco porque, bueno, he trabajado siempre en PMO, oficina de proyectos, y está el concepto también de calidad, ¿no?, en las empresas, y eso hay que integrarlo, ¿no? Tanto la ISO 21500 como la ISO 9001 trabajan por procesos, ¿vale? Con lo cual, digamos, en algún caso se puede interpretar como que si ya utilizo la ISO 9001, pues de alguna manera, ¿para qué quiero la ISO 21500? Bueno, pues está claro que no, son conceptos diferentes, y eso es lo que se trata, de mostrar digamos, el valor diferencial que aporta la ISO 21500 a una empresa que ya está certificada ISO 9001. Este punto en concreto, bueno, como yo creo que es fundamental para el éxito de la ISO 21500 y para que esto se implante en las empresas, yo personalmente lo transmitía a través del comité de ENOR, donde formo parte, y desde allí me trasladaron que, digamos, a nivel ISO, ya sea
establecido que se llama una liaison, que es un enlace entre el comité 258, que es el que ahora mismo tiene la ISO 21500 para su revisión, y el comité que lleva la ISO 9000. Es decir, esos dos comités se van a juntar y de alguna manera van a analizar esta integración, ¿no? ¿Vale? Entonces, creemos que ese es un punto que también hay que resolver. Aunque digamos que ya puede haber gente que se aventure a decir que esto es perfectamente integrable, bueno, pues bajo el punto de vista es un punto que hay que madurar, ¿no? ¿Cómo se estructura la norma ISO 21500? Bueno, pues la ISO 21500 tiene, digamos, tres partes bien diferenciadas. Una es el glosario, otros son los conceptos de la dirección y gestión de proyectos, y la tercera son los procesos, ¿no? El glosario, básicamente, como he dicho anteriormente, son términos y definiciones, y ahí veremos que básicamente son los del PMBOK, ¿vale? Bajo mi punto de vista, la ISO 21500 en ese sentido se ha quedado un poquito corta, es decir, el glosario que tienen no es demasiado extenso. De hecho, me consta que en el Technical Committee 258, para, digamos, para englobar todo el tema ya de portfolio y programa, se va a también trabajar una especie de glosario más tipo lexicón de PMI y creo que eso digamos que es mejorable, ¿no? El siguiente punto son los conceptos de la dirección y gestión de proyectos. Y ahí básicamente, en primer lugar, ¿qué es un proyecto? Que como he dicho anteriormente, lo enfocan más, digamos, en este caso, se puede ver la influencia de las diferentes normas. Es otro tema también que ha sido bastante debatido en los foros. Aparte, digamos, de la influencia clarísima del PMBOK, digamos, hay que, ya para gente, digamos, con más madurez en gestión de proyectos, se han identificado influencias en otras partes de la norma, ¿no? En concreto, en la definición de proyecto, es muy parecida o tiene mucho en origen el British Standard y te digo, básicamente lo enfoca como un conjunto de procesos, ¿no? Un set de procesos que debes elegir para cumplir tu objetivo, ¿no? ¿Cómo se integra un proyecto en la estrategia de la organización? Este concepto es muy interesante. En definitiva, lo que te marca es desde el origen de un proyecto, es decir, el business case, cómo ese proyecto se convierte o cómo esa idea se convierte en un proyecto y cómo los resultados de un proyecto se integran en la organización, digamos, en la parte de operaciones para generar beneficios. Un poco, digamos, todo lo que es el ciclo, ¿no? Bajo mi punto de vista, el enfoque que ha hecho la ISO 21500 es muy, digamos, a proyectos internos, es decir, una organización, por ejemplo, que fabrica coches, pues realiza un proyecto interno para la mejora, digamos, de esa producción, ¿no? Está un poco orientado a eso. De hecho, hay incluso comentarios de algunos comités, por ejemplo, creo que era del comité de Bulgaria, donde metía, digamos, una variante para clientes externos, ¿no? Quizás eso se echa un poco en falta en la norma actual, ¿no? Y luego el concepto de los stakeholders o partes interesadas, que es un concepto que ha cogido mucha relevancia, no solamente en la ISO 21500, sino también en la versión 5 del PMBOK, se publica ahora en enero de 2013, y bueno, pues te identifica los diferentes tipos de stakeholder y le da cierto énfasis a esta figura, ¿no? Y por último, ¿qué competencias debe tener un director de proyecto? Este es otro de los puntos donde hay una influencia clara de otra norma, en este caso del International Project Management Association, que es digamos, una asociación que tiene su origen en Europa, ahora digamos, ya está más expandida a nivel mundial, y que tiene muy desarrollado un modelo de competencias, lo que llaman el Competence Baseline, y que básicamente diferencia tres tipos de competencias, las que llaman competencias de comportamiento, competencias técnicas y competencias contextuales. La norma ISO 21500, como es bastante, digamos, high level, pues lo que hace es más o menos enunciarlas, ¿no? Luego ya si quieres profundizar, pues deberías conocer digamos, este entregable del IPMA, que es bastante más denso y lo desarrolla en profundidad, ¿no? El tercer punto, y que es, digamos, el alma de la ISO 21500, son los procesos, ¿no? La ISO 21500, como el PMBOK, digamos, está organizada por procesos y, digamos, tiene, digamos, si cogemos el concepto del PMBOK, en horizontal tendremos los grupos de procesos, que como vemos aquí, comparados con el PMBOK, son muy parecidos, digamos, conceptualmente es lo mismo, tiene alguna diferencia semántica, ¿no? Es decir, en lugar, por ejemplo, de executing tiene implementing,
En lugar de monitoring and controlling tiene controlling, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y luego, digamos, en vertical tendríamos los grupos de la materia, que esa ha sido la traducción, digamos, al español de subject groups. Es decir, en el caso de la ISO 21500 se va a llamar de knowledge area, la ha llamado subject group, y se ha traducido así. Yo tampoco estoy muy satisfecho con esa traducción, pero bueno, independientemente de eso, aquí, por ejemplo, están comparados con el PMBOK versión 4, pero si ya vamos al PMBOK versión 5, el área faltante, que es el de stakeholder, ya estará incluida. Y bueno, vemos exactamente igual, ¿no? Que estamos hablando de que prácticamente de lo mismo, ¿no? Hay alguna diferencia como Human Resources, pero muy poco significativa, ¿no? La siguiente diferencia sí es más importante, es decir, la ISO 21500 es una guía, ¿vale? Define qué es lo que hay que hacer. El PMBOK, para los que lo conocéis, es lo que se denomina un framework, un marco de trabajo, es decir, te dice, digamos, cogemos los procesos, qué es lo que hay que hacer, y te da un montón de técnicas y herramientas para hacerlo, es decir, el PMBOK te da, digamos, una amplia gama de herramientas y técnicas para realizar esos procesos, de las cuales, digamos, tú deberías elegir cuáles son las adecuadas para tu negocio, y eso es lo que se denomina una metodología. Es decir, estos conceptos son importantes. No es lo mismo una guía como la ISO 21500, que solo te define el qué, que el PMBOK, que te da un abanico de posibilidades para hacer el cómo, que una metodología que ya es de todas esas, cuáles son las que aplican a tu negocio. Esas u otras distintas más específicas, digamos, de tu negocio, ¿no? Entonces, esas son, digamos, la evolución natural de una empresa, pues debería ser una metodología propia, una metodología madura. Eso hay empresas, por ejemplo, como Siemens, que tienen su propia metodología de gestión de proyectos, incluso su propia certificación, ¿no? Bueno, pues la ISO 21500 importa el concepto claramente del PMBOK, tiene sus procesos con sus entradas o inputs y sus salidas o outputs, ¿no? Bueno, no es el objeto de esta ponencia entrar en detalle cuál es la comparación, ¿no?, entre lo que es la ISO 21500 y el PMBOK en cuanto a procesos, pero si queréis podéis visitar nuestro blog. Aquí, por ejemplo, lo vais a ver pinchándolo. El blog que tenemos dentro del grupo de la ISO 21500 pues incluye artículos, muchos artículos relacionados con la ISO 21500 y en concreto incluye pues una comparativa exhaustiva realizada por una empresa suiza en la que proceso a proceso va comparando entre la ISO 21500, PMBOK versión 4 y PMBOK versión 5, ¿no? Creo que es interesante, pero digamos que ahora no sería demasiado extenso, ¿no? Y por último, la interacción de procesos. La interacción de procesos, al final lo que hace el ISO 21500 es un ejercicio en la que establece, digamos, un orden de precedencia, ¿no?, entre los diferentes procesos, dentro de cada grupo de procesos y digamos, su límite de batería o su punto de contacto con el resto del grupo de procesos. A excepción, lógicamente, del de monitoring and controlling, que por su naturaleza, bueno, pues que va en paralelo, no está vinculado, digamos, no tiene esa relación de precedencia. Eso de alguna manera te permite generar una especie, digamos, de diagrama de Gantt teórico. No deja de ser, digamos, una aproximación, es decir, no es un axioma, sino que te está diciendo, bueno, esto puede ser de esta manera, es una manera en la que pueden estar estructurados los procesos a lo largo del tiempo, pero lógicamente tú en tu proyecto deberás adaptarlo, ¿no? Pero digamos, como valor didáctico, pues es interesante, ¿no? Yendo al segundo bloque de la ponencia, vale, ya hemos visto un poco cómo se ha generado la norma, lo que es la norma, su impacto, y ahora vamos a vincularlo con PMI, ¿no? Es decir, ¿cómo ha participado PMI en su elaboración? Bueno, pues pese a que también en los foros ha habido gente que ha anunciado que la ISO 20500 es el fin de PMI, pues no, pues yo creo que no es así, y prueba de ello es que ellos han participado activamente, como veremos ahora, en su elaboración, ¿no? E incluso yo aportaré mi visión de cómo creo que son complementarios, ¿no? No solamente no son excluyentes, sino que son complementarios, ¿no? ¿Cómo ha participado? Bueno, pues en primer lugar, ocupando la Secretaría del Comité que comenté anteriormente, el Technical Committee 236, a través de la figura de Carl Best,
que lo que hace es coordinar y consolidar las aportaciones de los países participantes. Esta persona, Carl Bess, no solamente ha participado en el 236, sino que también está participando en el 258. De alguna manera, PMI de esta manera está garantizando que este proceso está realizando de alguna manera de acuerdo a sus intereses y preservando un poco la filosofía de PMI, ¿no? Y, lógicamente, participando en la entidad normalizadora de Estados Unidos, que he dicho anteriormente que era ANSI, ¿no? Bueno, pues ahí, lógicamente, al ser de Estados Unidos, pues PMI tiene un valor de liderazgo, pero ahí participa como país, ¿no? No a nivel global, ¿no? Luego, como he dicho anteriormente, existen aportaciones concretas de metodologías de cada país, digamos, de cada asociación, ¿no? Bueno, pues en el caso de PMI ha colaborado con el PMBOK, ¿vale? Y en concreto ha colaborado con el capítulo 3, que es donde se definen los procesos para la gestión de un proyecto. Es decir, no todos los procesos que aparecen en la ISO 21500 son los procesos que provienen del PMBOK, da igual que sea la versión 4 o la versión 5, pero lógicamente sí tiene, digamos, el armazón es el mismo, ¿no? Existe, por ejemplo, un proceso que tiene la ISO 21500 que yo, por ejemplo, he echado en falta en el PMBOK, que es el de College Lesson Learned, que es de recopilación de lecciones aprendidas. Y bueno, en este concreto, por ejemplo, yo trasladé eso cuando se hizo el borrador de la versión 5 de PMBOK, trasladé esa pregunta a PMI y, bueno, en mi caso, en lugar de, no han rechazado mi comentario, sino que lo han trasladado a la versión 6, ¿no? Es decir, esto no están clonados, ¿no? Sino que hay ciertas diferencias, porque lógicamente han intervenido en la ISO 20500 han intervenido personas más allá de PMI, ¿no? Entonces hay gente con otras opiniones y otros criterios, ¿no? En segundo lugar, el glosario, ¿vale? Como he dicho anteriormente, está sacado del PMBOK. Y luego, bueno, para que se vea claramente este hermanamiento o esta alineación entre PMI y la ISO 21500, bueno, pues ha habido varias publicaciones donde podréis ver que esto es así, ¿no? Y en concreto, bueno, al poco tiempo o el mismo día en que publicaron la norma ISO 21500 en septiembre, pues PMI sacó una newsletter, ¿no? En la que, como veréis ahora, bueno, pues de alguna manera dejaba patente, ¿no? Esta alineación, ¿no? Decía claramente que PMI estaba alineado con el S20500 y que digamos, había basado incluso en su estructura, ¿no? La estructura de la S20500 era del PMBOK, ¿no? Bueno, dicho esto, como he dicho anteriormente, el enfoque, bajo mi punto de vista, el enfoque de ambas es de complementariedad, o sea, no solamente son excluyentes, sino que son complementarias, y voy a explicar cómo son complementarias. Bueno, imaginaros una empresa, como entiendo que hay muchas en vuestros países y por ejemplo en España, que digamos que son empresas que no tienen una madurez alta en gestión de proyectos, ¿no? En ese tipo de empresas entendemos que la ISO 21500 puede ser muy útil porque permite, digamos, un acercamiento a la gestión de proyectos, a implementar un sistema de gestión de proyectos que, por ejemplo, con el PMBOK es más complicado, ¿no? Porque he dicho anteriormente que es un framework, con lo cual es un abanico muy amplio y digamos que eso complica un poco su implementación a las empresas, ¿no? Bueno, pues la ISO 21500 abrirá ese camino, ¿no? Permitirá no solamente a grandes empresas, sino incluso a empresas más pequeñas, como he dicho anteriormente, tipo pequeñas y medianas empresas, ese acercamiento a la gestión por proyectos, ¿no? Una vez que eso se ha hecho, ¿no? Una vez que se han definido los procesos, se ha definido el qué, entrará bajo nuestro punto de vista o bajo mi punto de vista el PMI, ¿no? Es decir, ya tengo los procesos, ahora hay que definir el cómo, ¿no? El cómo entrará todas las herramientas y técnicas que tiene el PMBOK, entrará que a lo mejor decido que necesito tener directores de proyectos certificados PMP, es decir, necesito ser expertise para alcanzar el siguiente nivel de madurez. Y luego ya, como he dicho anteriormente, el punto final será que esa empresa desarrolle su propia metodología, es decir, que el PMBOK elija cuáles son aquello que realmente le aplica, que le aporte incluso otra serie de buenas prácticas de su sector o de otras, por ejemplo, de Prince o que sea, o de las metodologías ágiles, y de ahí finalmente saque una metodología, ¿no?
Por último, voy a explicar un poco cómo está colaborando PMI en la difusión e implementación de la ISO 21500. Esto en concreto es a través, digamos, del grupo nuestro, de la historia del grupo de análisis de la ISO 21500, que está formado por voluntarios de PMI, ¿no? Voy a contar un poco la historia para que veáis el origen del proyecto, lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Bueno, este proyecto surgió en marzo de este año, ¿no? Surgió en las redes sociales, se planteó dentro del grupo de LinkedIn del capítulo de Madrid crear un grupo de análisis de la ISO 21500, ¿no? En concreto, bueno, fue a través de mi compañera Marifé, porque, bueno, este proyecto, como veremos un poco más adelante, tiene, digamos, es un poco, en sentido va un poco en contra de los dogmas de PMI, tiene dos project managers, que son Marifé y yo, y, bueno, ya fue el origen de esta idea y yo me uní a ello y a partir de ahí eh, buscamos, digamos, más voluntarios y esto fue creciendo, ¿no? De esta manera, en abril del 2012 fuimos capaces de conformar un grupo de voluntarios, comentar bueno, se nos desbordó, hubo mucha gente que postuló. Utilizamos para ello diferentes puntos de comunicación. La comunicación ha sido muy importante en este proyecto. Yo, de hecho, he aprendido mucho de comunicación. Utilizamos las redes sociales, LinkedIn, Twitter, utilizamos la página del capítulo de Madrid, utilizamos una herramienta que es muy útil, que es el sistema de gestión de voluntarios de PMI, y también creamos un blog, ¿no? Llevamos un blog tanto en español como en inglés, ¿no? Que luego veréis los resultados que estamos teniendo en el blog y que la verdad que son muy interesantes. Nuestro blog contiene, digamos, todo tipo de información alrededor de la ISO 21500, no solamente nuestras actividades, sino que también incluye todos aquellos artículos que vamos viendo, digamos, de interés, es decir, por ejemplo, esa comparación con la norma, pues nos ponemos en contacto nuevamente con la persona que lo ha elaborado y le pedimos permiso y de alguna manera creemos que hoy en día es uno de los puntos de referencia para todo lo que es esta norma, ¿no? También, por ejemplo, en Twitter tenemos una cuenta y si nos seguís, pues también estaréis informados de todos nuestros avances, ¿no? Bueno, eso, como he dicho anteriormente, son diferentes medios y bueno, esta fue la primera reunión que tuvimos en un restaurante en Madrid, bueno, pues un primer contacto para crear el grupo. Cierto es que para las personas que habéis trabajado en un grupo de voluntarios es bastante complicado, de hecho de esas personas que están ahí, pues prácticamente ya quedan pocas, es complicado los proyectos de voluntariado, pero creemos que es muy importante hoy en día ese tipo de proyectos porque creemos que aporta mucho valor a la sociedad, ¿no? Aparte también a los miembros porque genera, digamos, una manera distinta de realizar networking. Una cosa es, digamos, ir a una reunión e intercambiar tarjetas, bueno, eso es una manera de hacer networking, y otra manera es trabajar en un proyecto, ¿no? Es decir, qué mejor manera de saber si esa persona es un buen profesional y puedo contar con él para otra serie de actividades que trabajar con él en un proyecto de voluntariado, ¿no? Entonces creemos que eso es una manera muy interesante, no solamente para la gente que ahora mismo está sin trabajo, porque en España hay mucha gente que está sin trabajo, sino para cualquier persona porque bueno, las circunstancias son las que son y pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Bueno, en junio del 2012 se publicó el Project Charter del proyecto, de nuestro proyecto, y básicamente el Project Charter tiene dos partes bien diferenciadas, ¿no? La primera, que es la que estamos a punto de publicar ahora en diciembre, es un enfoque orientado a proyectos, ¿no? Es decir, el objetivo era, bueno, yo soy un director de proyecto de una empresa que trabaja por proyectos con una mayor o menor cualificación, puedo ser PMP, puedo no serlo, pero me quiero enfrentar a un proyecto, ¿no? Entonces, el objetivo de esta guía era intentar de alguna manera, de una manera más intuitiva, utilizando la técnica del visual thinking, es decir, que esa persona pudiese conocer las diferentes áreas de conocimiento o subject group, que se llama en la ISO, los diferentes procesos y que tuviese, digamos, herramientas para poder, digamos, gestionar su proyecto de la mejor manera posible, ¿no? Incluyendo también, por ejemplo, métricas y una serie, digamos, de consejos que le facilitarán ese trabajo, ¿no? Ese es el primer alcance que, como he dicho anteriormente, estamos intentando un poco que coincida con la publicación de la ISO 20500 en castellano, por una cuestión también lingüística, porque diferente para que los términos que utilicemos
sean, digamos, coherentes o sean similares a lo que se utiliza en la norma, ¿vale? Y, bueno, estamos trabajando en ello. Para ello lo que hicimos fue dividir en las áreas de conocimiento, hicimos una matriz RAM y se las asignamos a las personas del grupo, ¿no? Cada persona del grupo desarrolla su propia área de conocimiento, ¿no? Luego hay un segundo enfoque que está relacionado con lo que he dicho anteriormente. Bueno, si la norma ISO 20500 hoy por hoy no tiene requisitos, pero yo soy una empresa que quiero establecer este sistema de gestión de proyectos en mi empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, el público objetivo de esta segunda parte o este segundo alcance del proyecto ya no es el director de proyectos, sino que podría ser, por ejemplo, el director de una PMO, podría ser un gerente, podría ser un project manager al que le asignan este proyecto de implementación del sistema de gestión de proyectos y, bueno, ¿qué es lo que queremos definir este segundo alcance? Bueno, pues aunque no están definidos, cuáles son, bajo nuestro punto de vista, en base a las buenas prácticas, a nuestra experiencia, los requisitos que tiene que tener una organización, ¿no? Por ejemplo, si tiene que tener un sistema de gestión documental, un sistema de aprobación de cambios, un criterio, por ejemplo, para seleccionar los tipos de proyectos, que hemos dicho anteriormente que es interesante para hacer esa integración, ¿no? Por ejemplo, también, si por ejemplo soy una empresa que parto desde un determinado nivel de madurez, pues a lo mejor lo que hay que hacer es definir, digamos, una posible encuesta para hacer ese nivel de madurez y a partir de ahí definir cuál es el plan de implantación, ¿no? Es decir, lógicamente no es lo mismo el implantar este sistema si parto, digamos, de una empresa que está a cero que en una gran empresa, ¿no? Que ya de alguna manera tiene, por ejemplo, implementadas metodologías, ¿no? Y de alguna manera definir esos pasos, ¿no? que hay que seguir para poder implantar, ¿no? Bueno, esto es el proyecto tal como está estructurado. El sponsor de nuestro proyecto es el presidente del capítulo de Madrid. Y bueno, pues tenemos los dos project managers, la gente que está asignada a las áreas de conocimiento y la figura de Cristian Soto, que lo veremos más adelante, que él actúa como coordinador con toda la parte de América Latina y que ha tenido un papel, digamos, muy importante para conseguir este acercamiento de nuestro proyecto a América Latina, ¿no? Y luego tenemos un pool de asesores externos que van validando nuestros entregables, ¿no? En julio del 2012, nuestro proyecto cruza el charco y llega a Latinoamérica. En concreto, se presentó en una reunión que hubo a nivel de Latinoamérica. Y de ahí surgió la necesidad de crear un comité en América Latina para poder llevar esta transferencia, digamos, del proyecto allí, ¿no? También en esa época se lanzó una encuesta, hemos realizado una encuesta tanto a nivel de España como a nivel de América Latina. El objetivo era, bueno, pues nosotros estábamos definiendo nuestro proyecto, nuestro entregable, queríamos que la gente diese su opinión, queríamos que la gente, de alguna manera, utilizar la encuesta para coger requerimientos, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quería, ¿no? Por ejemplo, si la gente conocía la ISO 21500, cómo vería su implementación, si en el caso, por ejemplo, de nuestro Project Charter, si considerarían útiles el alcance 1 y el alcance 2, bueno, pues todos esos temas se plantearon en la encuesta, ¿no? Se creó también el Comité de América Latina, como he dicho anteriormente, el coordinador es Cristian Soto, y ahí se ve, bueno, pues en cada uno de los países, la mayor parte de ellos, se le asignó una persona, ¿no? Luego está también la figura de Pedro Dubié, que actúa de coordinador por parte del Spanish Relation Task Force, que comenté anteriormente. Y bueno, las funciones que tiene cada una de estas personas básicamente son promocionar este proyecto en sus países, ¿no? También tienen la función de poder validar los entregables del proyecto como asesores externos. Tienen la potestad de escribir artículos de interés en el blog. Y en lo que he dicho anteriormente, un poco la misión, en la medida de lo posible, de actuar de puente con el ente de normalización local para poder favorecer que esta norma ISO 21500 se convierta en norma local en cada uno de los países. Creemos que eso es positivo. Y luego el tema de la encuesta, ¿no? Promover la encuesta y de alguna manera también analizar, al final lo que se trataba era también intentar ver cuál es el estado, digamos, de la gestión de proyectos en cada uno de los países, ¿no? Porque de alguna manera digamos, el approach será diferente, ¿no? En función de cómo sea la situación en el país, ¿no?
Luego ya, posteriormente, se realizó la publicación en septiembre de las conclusiones de la encuesta en España. Recientemente se ha publicado las de Latinoamérica, las podéis ver en el blog. Y también se publicó en la ISO 20500 en inglés y en francés, ¿vale? En septiembre. En octubre, bueno, de alguna manera, como está en un proyecto de voluntariado, bueno, pues surgió una iniciativa en España de un proyecto, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero es un proyecto que se unía Juntos Salimos, que tiene como objetivo encontrar 100 ideas para salir de la crisis, ¿no? En un mes. Nosotros participamos con una idea basada en nuestro proyecto que se denomina transformar las ideas en proyectos eficientes, ¿no? En definitiva, nuestro planteamiento era que en España, por ejemplo, el tejido empresarial lo forman estas pequeñas empresas, ¿no? De emprendedores, las startups, que se llaman en Estados Unidos. Bueno, pues que esa gente suele tener ideas muy buenas, ¿vale? Pero muchas veces su proyecto o su negocio fracasa por una mala gestión de los proyectos, ¿no? Nosotros queríamos de alguna manera con nuestro proyecto, ¿no? con esto que estamos haciendo, por ejemplo, talleres de formación para estas pequeñas empresas o medianas empresas, facilitar que ellos no fracasen, ¿no? Que su gestión de proyectos no sea exitosa, ¿no? Pero bueno, esto se sometió a votación y acabamos en segundo lugar, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues significado que entra dentro de un manifiesto que de alguna manera se ha hecho llegar a los políticos y a la prensa, ¿no? Es decir, hemos intentado que estas ideas llegasen, ¿no? Nos pareció muy bonito este proyecto, nos parece muy interesante ser capaz de llegar con la gestión de proyectos al lado emocional de las personas, ¿no? Es un poco el objetivo, ¿no? Y creo que se ha cumplido, ¿no? Con creces. Bueno, cuando hice esta presentación, que fue para el Comité de Puerto Rico, el objetivo era sacarlo en noviembre. Como he dicho anteriormente, como ha habido retraso también en la publicación de la norma en castellano, bueno, pues se ha retrasado a diciembre, ¿no? La publicación del alcance número 1. ¿En qué consiste el alcance número 1? Bueno, más o menos lo he adelantado anteriormente. Es una guía con un diseño más intuitivo, tipo visual thinking, ¿no? Es decir, no queremos, digamos, ya existen publicaciones de gestión de proyectos, libros bastante desarrollados, ¿no? Queríamos traer una visión, digamos, más intuitiva, ¿no? Que la gente pudiese de alguna manera acceder al conocimiento y que todo el mundo pudiese acceder, digamos, sin necesidad, digamos, de tener un background demasiado grande, ¿no? Para ello, por ejemplo, hemos incluido un sistema de iconos y post-its, ¿no? Que de alguna manera lo que hacen es eso, que la lectura sea ágil, ¿no? Y que la propia guía sea un producto que sea atractivo, ¿no? Dejar claro que esta guía es gratuita, ¿vale? Que la guía va a ser absolutamente gratuita, puesto que es un proyecto de voluntariado. Y bueno, los iconos que hemos introducido, pues por ejemplo, hemos introducido iconos interesantes, como que, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo no hago un proceso, ¿no? A nosotros nos parece que eso nos parece una cosa que normalmente no suele aparecer en los libros. Es decir, yo soy un director de proyectos, tengo mis 7 procesos y decido no hacer esto, ¿no? Por ejemplo, decido no hacer un plan de comunicaciones, ¿no? Porque no sé lo que es, no lo veo claro. Bueno, pues de alguna manera que yo pueda saber qué riesgos tiene, ¿no? Qué implica no hacer eso, ¿no? Eh, por ejemplo, y eso apoyado también por este concepto, digamos, de los post-it en rojo, ¿no? Que se ve claramente cuál es el impacto negativo, ¿no? Representar este impacto, ¿no? Luego, por ejemplo, la norma ISO 21500, como he dicho anteriormente, solamente trae lo que son los inputs y los outputs, e incluso dentro de ese concepto creemos que en algunos casos se ha quedado un poquito corta con respecto, por ejemplo, al PMBOK, pues lo hemos complementado, ¿no? Eso es lo que denominamos aportar buenas prácticas, ¿no? Es decir, ya sea, digamos, del PMBOK o sea de otro tipo de metodología, bueno, pues hemos aportado aquí consejos e ideas adicionales para completar esa información, ¿no? También la parte de técnicas y herramientas, es decir, ¿cómo puede el director de proyectos identificar los riesgos? ¿No? Bueno, pues hemos introducido las diferentes técnicas y herramientas que existen con sus puntos débiles, sus puntos fuertes, para eso, ¿no? Para decir, para que queremos que sea una guía handy, ¿no? Que alguien que la tenga la pueda considerar en su día a día, ¿no? Que le sea útil, ¿no? Y luego, por ejemplo, hemos incluido también indicadores para medir la eficiencia de ese proceso, ¿no? ¿Vale? Ya sea en el propio desarrollo del proceso o en sus resultados, ¿no? Y, lógicamente, también incluyendo ejemplos y consejos que faciliten la comprensión, ¿no?
¿Y cuál es el futuro que tiene nuestro proyecto? ¿No? Bueno, pues el blog, digamos, ha tenido una evolución muy buena. Tenemos aquí algunas cifras, por ejemplo, esto ya es de noviembre, todavía es mayor la acogida. Bueno, pues son cifras del blog en español, como veis, bueno, fundamentalmente en España, pero ha llegado a todas las partes de Latinoamérica. El blog en inglés tiene menos alcance, lógicamente, pero bueno, porque otras cosas porque hay artículos que están en español, ahora eso lo hemos mejorado, incorporando un voluntario para traducción, ¿no? Pero bueno, el caso es que el blog ha funcionado muy bien, pero creemos que podemos ir más allá, ¿no? El blog se nos ha quedado pequeño y nos mudamos a una página web. Hemos comprado el dominio ISO 21500.es y bueno, ahí vamos a implementar el blog. El blog se incluirá dentro de la página web. Ahí vamos a incluir la guía gratuita. Queremos incluir nuevas secciones como templates, ¿no? Para los procesos. También incluir un apartado de caso de éxito, por ejemplo, un calendario de eventos para las formaciones que realicemos, por ejemplo, en nuestras pequeñas empresas y todo aquello que se nos vaya ocurriendo. Para la parte de la guía gratuita, ¿cómo lo tenemos enfocado? Bueno, pues he dicho anteriormente que el ISO 21500 incluye una especie de interacción entre procesos que de alguna manera te permite generar un Gantt, ¿no? Un diagrama de Gantt, que no deja de ser un poco como los directores de proyecto muchas veces vemos las cosas, ¿no? Bueno, pues el objetivo es, también siguiendo el concepto de Visual Thinking, incluiremos este diagrama de Gantt, ¿no? Con los procesos y de alguna manera para que cualquier persona pueda acceder a la información en lugar de acceder a una guía, digamos, de 100 hojas que se la baje en un PDF, que pueda ir pinchando, ¿no? En este Gantt tipo un poco como el PMBOK Navigator, que pueda ir pinchando y accediendo a la información según le vaya interesando. Es decir, si le interesa acceder a al grupo de procesos de iniciación y ver todos los procesos en el sentido, digamos, cronológico del proyecto, pues lo puede hacer. Si lo que prefiere es irse a un área de conocimiento, podrá hacerlo. Si quiere irse a un proceso determinado, podrá hacerlo también, ¿no? Y bueno, y luego el concepto de difusión, ¿no? El concepto de difusión es básico. Yo llevo ya una temporadita, pues prácticamente empecé a principios de noviembre con la difusión y bueno, ya he hecho prácticamente 7 u 8 difusiones como esta, ¿no? Y creemos que es básico para que la gente conozca el proyecto y para que la gente se anime. Comentar también que se me ha olvidado, perdona, en la web, por ejemplo, también la vamos a desarrollar con voluntarios. Tenemos también candidatos voluntarios para esto, para el tema, por ejemplo, de los templates también. Lo que haremos es intentar tanto generar templates propios como traer templates de otras páginas web, lógicamente en principio que sean gratuitos, ¿no? Por ejemplo, también se incluirán los que recientemente ha publicado PMI, ¿no? Que hay que ser socio de PMI. Bueno, todo eso se incluirá. Bueno, pues básicamente esta es la presentación. En este caso, si tenéis alguna pregunta, he dicho anteriormente, me podéis contactar por LinkedIn y estaré encantado de responderos.